La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partageons. Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de viernes, último programa de la semana, porque hoy es viernes y es el 3 de mayo, Día de la Cruz. Vamos a tratar de contar toda, no sé si toda, pero gran parte de nuestra historia de Hércules, porque ya me dijeron que está muy interesante y que acelere el trámite, pero no podemos contar en poco tiempo una historia tan rica y con tantas variantes y con tantas vertientes como ocurre siempre con la mitología griega. Hay una historia, una especie de esqueleto de la historia, y ahí se van agregando diversos órganos, diversos músculos, diversos tendones. ¿Y por qué ocurre eso? Porque muchos de los literatos griegos y romanos se inspiraron en una historia mitológica para construir obras teatrales, para construir tragedias, para construir inclusive cuentos que se van agregando a la historia original y la van enriqueciendo. Al final, lo que queda para nosotros, los privilegiados que podemos acceder a este trabajo del intelecto humano de hace 3.500, 3.000, 2.500 años, lo que nos queda es el agradecimiento por toda esa gente que fue contribuyendo para mejorar la historia original, para hacerla más amena, para hacerla más entretenida, para convertir algo que probablemente al principio era bastante simple
en una compleja obra colectiva. Así que no nos quejemos de esto, más bien agradezcamos. Ayer llegamos hasta la tercera tarea cumplida por Hércules, tarea encomendada por Euristeo, el rey que le ganó de mano en el trono que él tenía que haber, según Hércules, tenía que haber heredado de su papá anfitrión. Lo que pasa es que él tampoco tendría que haber heredado porque él no era el hijo del rey, era el hijo de Zeus. Pero el pobre rey no sabía. Le quería igual, a él y a su hermano. Bueno, y a su hermano digo porque tuvo un hermano mellizo. Nació del mismo vientre al mismo tiempo. Un tipo como Hércules, hijo de Zeus, y el otro hijo del marido de la señora embarazada. Bueno, lo cierto es que la tercera tarea cumplida por Hércules fue la de matar a la cierva más veloz del mundo. Tenía que matarla sin que se derrame una sola gota de su sangre, lo cual consiguió el tipo con una red, según algunos, y después con asfixiarla, y según otros, con un flechazo que atravesó músculos, tendones, sin tocar ninguna arteria ni vena, y sin que sangre el animal. La siguiente tarea que le encomendó a Hércules, Euristeo, fue capturar vivo, no muerto, vivo, al jabalí de Erimanto. El jabalí de Erimanto era una bestia, un animal tan fuerte que era capaz de arrancar de raíz enormes árboles con sus colmillos, e incluso al trotar por el bosque generaba terremotos de tan grande, fuerte y pesado que era. Entonces Hércules viajó a Erimanto, donde vivía, por eso se le llamaba el jabalí de Erimanto, porque vivía en Erimanto, ¿verdad? Si hubiera sido de Luque sería el jabalí de Luque, pero este era de Erimanto. Bueno, lo cierto es que Hércules aprovechó su viaje a Erimanto para visitarle a un antiguo amigo, el centauro Folo. El centauro es también un animal mitológico que tiene cuerpo de caballo y tronco y cabeza de hombre. En vez del cuello del caballo, sale el tronco de un hombre. O sea, si vos haces honor a la anatomía y a la zoología, tenés que colegir que un centauro tiene 2 corazones, 4 riñones, 4 pulmones, todo doble, ¿verdad? Porque no es que del cuello del caballo sale la cabeza de un hombre, sino que del cuello, en vez del cuello del caballo, del tronco del caballo ya sale el tronco de un hombre. Tiene 2 troncos, en realidad, el centauro. Estas son cosas que a veces a mí no me dejan dormir. ¿Cómo funcionaban los 4 pulmones de estos animales mitológicos? Nadie más se pregunta, ¿verdad? Y sí, hay preguntas que uno solamente se hace. Dejémoslo ahí, porque me estoy yendo por las ramas. Entonces Hércules tenía un amigo en Erimanto, el centauro Folo. Nosotros también tenemos un centauro, el centauro de Uigui, ¿verdad? Bueno, Folo le ve llegar a Hércules, le prepara, como todo buen amigo, un asado, le dice, bueno, este fuego es para asarte la carne a vos, porque vos, como sabés, querido Hércules, a mí me gusta la carne cruda. Hay mucha gente a la que le gusta la carne cruda, ¿verdad? A alguna gente le gusta la carne cruda, a algunos les gusta el embutido crudo. Bueno, sigamos.
También, aparte de hacerle el asado, de tan buen amigo que era, porque él no necesitaba asar la carne, comía carne cruda, de repente Hércules mira a un rincón de la casa de Folo y ve que tenía un cántaro de vino. Y le dijo, che, Folo, ahí tenés un cántaro de vino, abrí, vamos a tomar, le dice, para acompañar la bebida, la comida. Un buen asado necesita de un buen vino, le dice. Pero Folo le dice, vos sabés que me da miedo abrir ese cántaro porque es un vino que no es solo mío. Ese cántaro le pertenece a todos los centauros. Y si nosotros abrimos ahora el cántaro, tomamos todo el vino, después vienen los centauros a pedir su parte del vino y se van a enojar conmigo. Y Hércules le dijo, no vaya pues ser cobarde. Vamos a tomar, sí que, ¿qué se van a enojar? ¿Qué se van a enterar? Decirle que se rompió el cántaro y abre ya el vino el tipo. Ustedes saben, desde su infancia era muy impulsivo Hércules y por lo visto muy borracho. Abre el cántaro y los centauros de los alrededores tenían un olfato muy fino y empiezan a oler en el aire el aroma del vino que estaba en el cántaro y que fue abierto y que fue vertido en copas, y ahí el aroma del vino se expandió y los centauros lo olieron. Entonces van todos a la casa de Folo, rodean la casa, enojadísimos, porque Folo y Hércules estaban chupando el vino, y empezaron a atacar la casa, y a Folo y Hércules adentro, con enormes rocas y con lanzas. Hércules, por supuesto, tenía su carjac, su arco, y empezó a repeler el ataque con flechazos. Le mató a varios de los centauros y a los que huyeron les persiguió hasta el lugar donde vivía Quirón. Quirón era un sabio, un centauro inmortal, un buen centauro, no vamos a decir un buen hombre, tenía muy buen corazón Quirón, y según la mitología griega fue el tutor de la mayoría de los grandes héroes como Aquiles, Ajax o Jasón, también llamado Jason, bueno, en otro idioma. Bueno, lo que pasa es que una de las flechas de Hércules, que estaban impregnadas, como ustedes ya saben, con el veneno, con la sangre venenosa de la hidra que había matado en su segunda tarea, esta flecha que iba disparando Hércules mientras le perseguía a los centauros que huían, después de haber muerto ya varios, una de las flechas hirió a Quirón. Evidentemente, según lo que dijo Hércules, él no le quiso acertar a Quirón, pero es muy difícil distinguir un centauro del otro, ¿verdad? Sobre todo cuando están corriendo. Y corren rápido porque tienen patas de caballo. Entonces, Quirón empezó a sufrir unos dolores terribles. Dolores incurables. Que además, como Quirón era inmortal, iban a ser dolores eternos. Quirón, el pobre centauro de buen corazón que había sido el maestro de tantos héroes griegos, se retorcía de dolor. Ya no aguantó más a tal punto que le cedió su inmortalidad a Prometeo para así poder morirse y poner fin a la agonía de los dolores que sentía. Así que muere Quirón y los dioses le colocaron en el cielo
como estrellas. Quirón es la constelación de Sagitario actualmente. Folo, el centauro amigo de Hércules, que finalmente, sin querer, fue el responsable de la masacre de sus amigos centauros, cometió la imprudencia de examinar una de las puntas de flecha de Hércules, maravillado de que algo tan chiquitito pudiera matar a un centauro. Tuvo la mala suerte que cuando estaba inspeccionando la punta de la flecha, se le escapó de las manos y se clavó en un pie, en una pezuña sería, viste que era un centauro, ¿verdad? Y Folo, amigo de Hércules, murió en el acto. O sea, Hércules armó un quilombo en la población de centauros. Le mató al inmortal, se dejó morir el inmortal Quirón. Le mató a una cantidad de centauros que se habían enojado por el tema del vino. Y finalmente muere su amigo Folo, que le había hecho el asado. En un accidente, el Folo de curioso agarró la punta. ¿Qué es lo que es esto que es tan chiquitito que le mata a los centauros? Y se le cayó en el pie y se envenenó y murió. En el acto ya murió él. Bueno, después de tantos centauros muertos, que le dieron mucho trabajo a Hércules, porque lo fue enterrando a todos, decidió concentrarse en la tarea que le habían encomendado, que era matarle al jabalí de Erimanto. Entonces, ¿qué hizo? Acá en esta parte es muy difícil de cazarle, es muy complicado, dijo, porque era la parte boscosa, y le fue haciéndose perseguir por el jabalí. Y Hércules corrió así la montaña que tenía nieve y fue subiendo la montaña y detrás del jabalí. Pero como el jabalí era muy pesado, sus patas quedaron enterradas en la nieve. Sus 4 patas estaban totalmente enterradas y el tipo panseó el jabalí. Entonces Hércules aprovechó, saltó sobre el jabalí que no se podía mover, lo encadenó y lo llevó encadenado, vivo, junto a su mandante, y le dijo: acá tenés el jabalí de Erimanto vivo y encadenado. El quinto trabajo de Hércules fue limpiar en un solo día toda la bosta que se había acumulado en los establos de Augías. Augías era el rey de la Élide y tenía los rebaños más numerosos de toda Grecia. Y la tarea de limpiar esos gigantescos establos en un solo día, porque esa era la tarea, limpiar los establos en un solo día, esa tarea era imposible. Era física, mental, psicológica y olfativamente imposible. Un olor de asco salía de tanta bosta acumulada a lo largo de los años en los establos de Augías. Euristeo le dio esa tarea, convencido de que Hércules no solamente no iba a poder cumplirla, sino que además se iba a sentir muy humillado por lo bajo del trabajo que tenía que hacer, limpiar establos de la bosta de caballo, ¿verdad? Doble humillación porque iba a estar derrotado por no poder hacer esa tarea de tan baja categoría. Hércules se fue junto a Augías,
junto al rey de la Élide, sin contarle el trabajo que le había encargado Euristeo. Entonces le dijo, mira, Augías, yo voy a limpiarte en un solo día. Voy a sacar toda la bosta, todo el estiércol de tus establos. Pero a cambio, vos tenés que entregarme en pago una de cada 10 reses. O sea, el 10% del rebaño de Augías. Era muchísimo, porque eran los rebaños más grandes de toda Grecia. Augías, pensando también como Euristeo, que Hércules no iba a poder cumplir con eso de limpiar los establos en un solo día, aceptó el trato. No hay problema, le digo. Si vos me limpias los establos en un solo día, yo te voy a dar el 10% de mi ganado. Pero si vos no completás tu tarea en un solo día, vas a tener que seguir trabajando todos los días que sean necesarios gratis, sin que yo te pague nada. Perfecto, le dijo Hércules. Trato hecho. Pero Hércules, aparte de usar sus músculos, aparte de saber usar su fuerza, también sabía usar su cerebro. Como si fuera un ingeniero. Y peor, como si fuera un ingeniero especializado en canales. Hércules cavó un curso de agua en los cimientos de los establos y desvió los cursos de los ríos Alfeo y Peneo, que iban muy cerca el uno del otro. De esa manera, las aguas de estos dos ríos fluyeron hacia el canal que hizo Hércules hasta los cimientos del establo, y el agua atravesó los establos, arrastró todo el estiércol a su paso y quedó limpio, por supuesto, dentro del plazo establecido. Pero nuevamente, ¿quién apareció en escena? La popular diosa Hera, siempre tratando de cagarle la vida al pobre Hércules, solo porque era el fruto de una infidelidad de su marido Zeus. Y entonces Hera se va y le dice a Augías, mira, no le vaya a pagar lo que le prometiste a Hércules, porque él tenía que hacer nomás luego este trabajo, porque esta era una misión obligatoria que le había encomendado Euristeo. No me digas, le dijo Augías, muy contento por ahorrarse entregarle a Hércules el 10% de su ganado. Así que le dijo a Hércules, no te voy a pagar, porque vos este trabajo tenías que hacer más luego, había sido, y me ocultaste, me engañaste, y no sé qué, no te voy a pagar y no te voy a pagar. ¿Y qué pasó? No le pagó. Para colmo, cuando va junto a Euristeo, Hércules, y le dice, mira, Euristeo, acá misión cumplida, en menos de un día limpié todos los establos de Augías. Euristeo le dice, este trabajo tampoco cuenta entre los 10 que tenés que hacer, porque te fuiste a tratar de cobrarle a Augías un trabajo que vos tenías que realizar por mí y para mí. Y además, no fuiste vos el que limpió los establos, fueron los dos ríos. Hay una versión larga de este tema, llevada al teatro, que incluye
incluye un proceso judicial donde Hércules le demanda al rey Augías por no haberle pagado lo prometido, y después de este juicio hay una larga guerra. Está en esa guerra el asesinato del hermano mellizo de Hércules por parte de Augías y la muerte de Augías a manos de Hércules. Pero no vamos a contar esa variante, por lo menos hoy, porque es demasiado larga y porque es muy intrincada, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que todavía tenemos que contar 7 trabajos del pobre Hércules. El tipo ya hizo 5 trabajos con esto de limpiar los establos, pero solo contaban 3 para Euristeo. Bueno. El 6º trabajo que Euristeo le ordenó a Hércules era acabar con los pájaros, con las aves gigantescas y rapaces del lago Estínfalo. Estos eran unos pájaros carnívoros con picos, alas y garras de bronce que atacaban a los seres humanos, al ganado, y que para más colmo, después de comerse la carne de seres humanos y de vaca y caballos y lo que se le cruzara, volaban sobre los cultivos y sus excrementos que lanzaban mientras volaban eran venenosos y destruían los cultivos. O sea, eran perjudiciales estas aves. Así que Hércules se fue a la zona en donde estaban estas terribles aves, la zona del lago Estínfalo, y empezó a dispararle flechas. Él, por supuesto, tenía una puntería impresionante, derribó a muchas, pero eran tantas estas aves que Hércules entendió que no iba a ser capaz de matarlas a todas a los flechazos. Y ahí acudió, así como hay una diosa, Hera, que siempre trata de perjudicarle a nuestro héroe, siempre también hay una diosa que le quiere, Atenea. Y Atenea, una vez más, acudió a ayudarle a Hércules y le entregó una campana de bronce. Y le dijo, lleva esta campana, subite a aquella colina y ahí empezá a tocar. ¿Y qué va a pasar con eso? Y va a ver, le dice. Se sube obediente Hércules con la campana que le entrega la diosa, empieza a hacer sonar la campana y los pájaros se llenaron de terror a tal punto que empezaron a volar lejísimos y abandonaron la zona. Se acabó la plaga de estos pájaros, de las aves del lago Estínfalo. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para seguir contando esta historia. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a una pausa a la espera de que se transmita la conferencia de prensa que anunció el ministro del Interior, Enrique Riera, desde el aeropuerto, donde va a hacer un anuncio muy importante, según dicen, de una incautación de drogas, creo que es, ¿verdad? Así que nos vamos a la pausa, pero antes. La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, tiene más de 30 años de trayectoria institucional y cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país, modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente, y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consultas al WhatsApp 021-729-4600. ¿Por qué?
porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía y algo más, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sos ingeniero, dueño de una constructora, estás trabajando en agua y saneamiento, en energía, en tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Hace conocer tus trabajos, tus avances de obras, porque lo positivo que se hace por el país es muy importante comunicarlo. Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Microminguazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Granusa, excelencia en nutrición animal. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que utilizamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Muy bien, ya comenzó la conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que está diciendo el ministro del Interior, Enrique Riera. Para combatir con firmeza el crimen organizado, que no solamente amenaza al Estado paraguayo, a los Estados, sino sobre todo a nuestra democracia, por el volumen de dinero que maneja, por la fuerza que tiene muchas veces de corromper autoridades, y que de una vez por todas con esto queremos mandar un mensaje muy claro, que Paraguay no va a ser más la ruta para actividades criminales, mucho menos para el tráfico ilícito de drogas. Esta operación generó la detección en un cargamento muy grande, de aproximadamente más de 10 pallets de cocaína pura,
que está contaminando cargas de almidón y harina de maíz. En este momento este conteo se está haciendo por personal especializado, liderados y dirigidos por la Fiscalía, y van a quedarse aquí el tiempo necesario hasta terminar el cómputo exacto de la cantidad de droga detectada. Por los primeros 2 pallets y las cajas pareciera ser que se respeta un patrón de 160 kilos, ¿verdad? Por lo cual de droga, por lo cual creemos que podemos estimar en aproximadamente 1.600 kilos de cocaína pura, pero estos números finales obviamente constarán cuando terminen el cómputo, ¿verdad? Y de esta manera también dejar con claridad que el Poder Ejecutivo va a mantener esta posición, y nos alegra que hoy la droga se encuentra en Paraguay, porque esta carga también tenía destino europeo. Creo que iba a Holanda, a los Países Bajos. Entonces, antiguamente sí, se detectaron toneladas de cocaína como esta, pero lamentablemente pasaban delante de nuestras narices y serán detectados finalmente en Europa. También quiero pasarle la palabra al doctor Oscar Orué, que está trabajando muy en contacto con nosotros, con la policía, con todas las instituciones. Los resultados que él está obteniendo saltan a la vista, pero hoy nos junta por una cuestión del delito y del crimen organizado, donde también estamos trabajando conjuntamente. Quiero felicitar, obviamente, también el trabajo de la Policía Nacional y garantizarles, como le dijimos a la Fiscalía, que este cargamento está resguardado en este momento por personal táctico y operaciones en todo el aeropuerto nacional, y que después, cuando termine el cómputo, oportunamente será trasladado a un lugar más seguro, con la misma o mayor protección, hasta que finalmente la justicia decida qué hacer con ella. De momento, la responsabilidad de la custodia de la mercadería incautada va a quedar en manos de la Policía Nacional, conforme expresiones verbales de los 2 fiscales actuantes, creo que son Pamela Pérez y Luis Saito. Correcto, le cedo el uso de la palabra al doctor Oscar Orué para que le dé más detalles, y naturalmente estamos listos para contestar las preguntas que ustedes desean hacer al terminar las expresiones. Sí, muchas gracias, ministro. Muy buenas noches para todos. En la línea que ya comentó el ministro del Interior, en un trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la Policía Nacional, con personal también de la Dirección Nacional, en este caso de la DINAC, hemos en este caso detectado un esquema realmente muy grande de tráfico de drogas a Holanda. En este caso, el trabajo de inteligencia fue de 8 meses aproximadamente. Queríamos justamente tener la carga en depósito, de tal manera hacer las pruebas necesarias, y esas pruebas confirmaron que se trata de cocaína. Se ha hecho un trabajo de inteligencia muy fino, en el cual no podemos entrar a detallar muchos aspectos porque están en plena etapa de investigación, pero sí les quiero asegurar de que vamos a continuar trabajando en la misma línea que el ministro estaba mencionando, coordinadamente entre todas las agencias, entre todas las oficinas. Hemos de alguna manera ya hecho el seguimiento en diferentes, la parte logística y la parte de las empresas que está involucrada. Se ha detectado también de que los paquetes en los cuales venían son diferentes. Evidentemente eso demuestra de que es una organización muy detallada para evitar justamente que se pueda detectar. Sin embargo, con el trabajo de inteligencia hoy se ha encontrado esto, y realmente también felicito a todo el equipo de la Dirección de Vigilancia Aduanera, que se encarga justamente de hacer todo el trabajo de inteligencia en cuanto a lo que tiene que ver la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Contarle lo de la alerta internacional. Sí, ya hemos también hecho la alerta en este momento con los representantes de la aduana de Holanda. Ya se ha puesto en comunicación nuestro equipo y se ha alertado de quiénes iban a recibir la droga eventualmente si esto salía de aquí de Paraguay. Por suerte eso no se dio, y vamos a continuar, mejor dicho, el trabajo de inteligencia y colaborar con el Ministerio Público para que se pueda
determinar los responsables, todo en la parte de logística y en la parte de la trazabilidad también. Realmente nos sorprende la calidad en la cual está mimetizado en la contaminación, porque realmente fue muy difícil detectar. Entonces creemos de que fue un operativo exitoso, como les mencioné, de 8 meses. Entonces esto va a continuar los trabajos y vamos a colaborar con el Ministerio Público también para que esto se ponga a disposición y que la justicia haga también su parte. Entonces muy contentos con el operativo y sobre todo en el trabajo coordinado entre todas las organizaciones. Estamos hablando de un perjuicio, aproximadamente 50 millones de euros es lo que eventualmente eso es el perjuicio que cayó en este operativo al crimen organizado en este caso, y realmente vamos a seguir fortaleciendo también todas las áreas de aduanas terrestres, puertos fluviales, como también lo que tiene que ver con terrestre también y aéreos. Así es que, bueno, muchas gracias también a todo el equipo que trabajó y también al presidente de la INAC que colaboró desde el principio, colaboró con nosotros cuando empezamos a hacer este operativo. Ministro, ¿qué organizaciones criminales podrían ser las involucradas en este esquema de tráfico de cocaína? Bueno, es prematuro decir, justamente porque mencionaba el doctor Orué, cuando uno se acerca a la carga y te entregan los paquetes cuyas fotos después vamos a proveer naturalmente, no quisimos que la prensa acceda a ese lugar para evitar problemas el día de mañana. Verán que las cargas son casi idénticas, las bolsas son casi idénticas. Además, solo con la textura uno puede darse cuenta que uno es harina y otro es cocaína, porque hasta el color es el pensón en eso, ¿verdad? Y también hay algunos detalles no menores, unos tienen una etiqueta y otros no, y unos tienen, por ejemplo, el código de barras con los números repetidos, lo que nos llevaría a pensar de que esas bolsas fueron escaneadas y en algún momento dado contaminadas. Por el volumen de la operación y por el monto en juego, yo creo que tiene que ser una organización muy pesada. Nosotros hemos tenido en estos cortos meses, y recordará el ministro Uruguay, esa famosa intervención en Villeta, que también fue SIU, ¿verdad? Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que esto podría continuar, ¿verdad? Prácticamente desde ese momento se empezó a hacer la tarea de inteligencia de acá. El compartir la información, el trabajar coordinadamente, el confiar uno en otro es clave para esto, ¿verdad? Porque si no, uno tiene muchas veces la tentación y estos equipos necesitan enfrentarlo. Yo no estoy en condiciones de arriesgar hoy, y salvo que la policía me diga lo contrario, qué organización está detrás de esto. Pero sí, yo creo que sí, pero creo que nos quedan en Montevideo. Montevideo es carga aérea, estamos hablando. Sí, carga aérea. Es a Holanda. Sí, a Holanda. A Holanda. No creo, tiene que haber, probablemente vaya por España y España a Holanda. Están identificadas las personas y están a disposición del Ministerio Público la información. Eso la Fiscalía va a poder determinar y va a poder darle mayor información. Lo importante es que se ha podido incautar la droga y que eso ya está básicamente a disposición de la policía para que se pueda llevar a un lugar seguro. Lógicamente por cuestiones obvias no podemos mencionar eso. Entonces, y está también, todo el perímetro está cubierto con personal tanto de la Policía Nacional como también de las fuerzas militares. Están identificados. Toda la información que se usó para detectar va a estar a disposición de la Fiscalía. Esto genera informes de los sectores oficiales. Y también la pregunta de siempre es, cuando son empresas constituidas, arraigadas, ¿en qué momento se contamina? ¿En qué medida hay gente dentro o fuera de las empresas que están involucrados? O dentro del sector público, ¿por qué no decirlo, verdad? Sí, señor. El tema de los envases, se está utilizando los envases de una empresa
no es que están ligando en la investigación a la empresa directamente. No. No queremos entrar a detallar ese aspecto porque está dentro de la investigación también lo que estás mencionando. Entonces no podemos dar ningún detalle ni tampoco tenemos indicios, pero no podemos hacer comentarios respecto a eso porque eso está en manos única y exclusivamente de la Fiscalía. Sí. Hay presunciones, pero está todo dentro del proceso investigativo. No podemos mencionar los lugares. Usted dice 50 millones de euros, esto sería ya en una proyección de lo que está, el conteo que se está dando. Están contando ahora, pero si se tiene en cuenta que es cocaína pura, eso podría elevarse ya en el mercado europeo. Una vez que termine, como dijo el ministro del Interior, una vez que termine el conteo del quilaje total, que eso se va a hacer esta noche, ¿verdad? Para garantizar, y una vez que finalice ese conteo, ahí vamos a poder hacer una estimación, pero en principio estamos hablando de 50 millones de euros. ¿Tenía relación con el grupo Marcel, por ejemplo? No podemos hacer ninguna... No tenemos elementos. Hablamos claro con los fiscales, le prometimos la protección, por eso estamos en manos de la policía en términos de seguridad. Ellos nos pidieron no avanzar en hipótesis, suposiciones, nombres, por razones obvias, pero toda la información que disponemos le vamos a poner a su consideración. Y una cuestión, ¿verdad? Ahí había 10 pallets, nosotros para venir a la conferencia de prensa abrimos 2, y en los 2 encontramos 160 kilos de cocaína. Por eso estimamos que por 10 pallets debería haber 1.600, pero el número final va a estar cuando la Fiscalía cierre su acta. O sea, puede variar. Puede variar, señor. Esa es una estimación que hacemos porque es una pregunta obvia. ¿Cómo se incautaron en principio estos cargamentos? Porque no están en panes, están en polvo dentro del envase. De paquetes. ¿Eso llegó hasta aquí o ustedes encontraron alguna parte del cargamento en otro lugar? Llegó hasta aquí y se hizo la prueba, la prueba de si salía positivo, y eso se confirmó. Eso fue al mediodía. Y ahí informamos al Ministerio Público porque el operativo era totalmente sigiloso, de tal manera que no se filtre ninguna parte de la investigación que teníamos ya en el tiempo que estamos mencionando. Le voy a dar un dato que me pasa justamente el subcomandante, que puede ayudar, y cuando vean la foto van a entender mejor, ¿verdad? Había 10 pallets y cada pallet tenía 60 cajas. Y cada caja tenía 24 bolsas. De estas 24 de 500 gramos cada uno, una bolsita de harina parece, ¿eh? Y de estas 24 bolsas se da religiosamente la proporción de 8 bolsitas de droga y el resto de carga normal. Entonces los palets, como ustedes saben, están sobre cajas, están todos cubiertos con plástico y generalmente ponen la mercadería en el medio para que no sea fácil detectar. Por eso coincido con Oscar Orugué que es muy difícil, podía haber pasado prácticamente sin que nos hubiésemos percatado si no le hubiesen seguido la huella a este cargamento. Sí. Claro, porque externamente no había nada que llamara la atención como para decir, abran este paquete y vean si realmente tiene cocaína, y al hacerse la prueba se detectó, ¿verdad? ¿Cuándo la dirección de ese tributario tomó conocimiento de que esto estaba funcionando? ¿Cuándo, Nelson? Ya. Bueno, nosotros tenemos un personal policial tenemos justamente nuestros enlaces policiales que están justamente asignados a nuestra oficina y con quienes tenemos la práctica habitual de intercambiar información, ¿verdad? La relación de tiempo, ¿verdad? Convengamos de que se precipitó en los últimos días. En realidad ya hace una semana también habíamos hecho una inspección similar, ¿verdad? Pero en cargas contenerizadas, donde no tuvimos hallazgo. Y convengamos que esta nueva operación, ¿verdad? Justamente ya nos encontró mucho mejor preparados para las técnicas aplicadas al control que íbamos a efectuar, ¿verdad? Y así es que se dio esa, como bien dijo el ministro y director nacional, se dio, digamos, esa avanzada nuestra en relación a las capacidades para esta detección, ¿verdad? El control ordinario tiene ciertas prácticas, tiene ciertas políticas, ¿verdad? Pero que en esta conjunción de factores, de trabajar todos juntos, ¿verdad? Y de manera coordinada, llevó a este resultado, ¿verdad? Gracias.
Bueno, muchas gracias. Solo decirles como palabras finales, ratificarnos en que Paraguay no va a ser ruta de narcotráfico, seguiremos peleando. También hacer la aclaración, ¿verdad? Como ustedes conocen, una cosa es transportar como mula en forma individual y otra cosa cuando hay una organización pesada atrás capaz de escanear, hacer bolsas, cargar, mimetizar, crear operaciones, quizás sociedades reales o fantasmas y contaminar los cargamentos. Esto lo ideal sería que ahora que encontramos la punta del ovillo, tirarla hasta llegar al fondo del asunto. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién financia esto? ¿Verdad? Porque esos son los que están atentando contra la democracia. Y lo que yo quería cerrar es, así como nos ven unidos acá, esto también funciona en la realidad. Es decir, este es un equipo de trabajo. Sería el récord en carga aérea. Bueno, ese sería el récord en carga aérea, así que podemos alegrarnos, por lo menos aquellos que estamos del lado de la ley, y felicitar a todas las instituciones metidas. La verdad es que mi presencia acá es porque formal y real y orgullosamente represento a este gobierno que hace este tipo de trabajos, y generalmente no somos nosotros los que estamos en la trinchera, pero somos nosotros los que tenemos la voluntad política para que todos los que están alrededor nuestro puedan trabajar tranquilos, sabiendo que nadie está metido en nada raro, sino que hacemos las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Porque más de uno podía ser vista ahora doñemos lentejú y pasar al frente como muchos otros han hecho antes, ¿verdad? ¿Y eso cuál era el origen de la droga? ¿Bolivia? Esa es una muy buena pregunta. Yo vengo diciendo y me ratifico, Paraguay no produce un gramo de cocaína, un gramo no producimos. Entonces, ¿por qué tienen que usar nuestras tierras para llenarnos de cocaína? Y bueno, tienen que entender aquellos que están en esto que no van a pasarnos por acá, o que busquen otro lugar o que cambien de rubro, porque nosotros no vamos a seguir trancándole, confiscando, deteniendo. Normalmente, y no quiero generar un problema internacional, la coca, ustedes saben, vienen del norte, ¿verdad? Puede ser de cualquiera de los países que está arriba del Chaco, que es donde normalmente se produce, ¿verdad? Pero esto es un trabajo conjunto, ordenado, inteligente y que ha dado un gran resultado, así que yo quiero felicitar a todos los que están acá. Por último, nada más en relación a la pregunta, la carga recién mañana iba a ser despachada con rumbo a España y de España a Holanda. Esa era la ruta que iba por un vuelo comercial. ¿Ok? Entonces es importante hacer esa precisión. Sí, de España iba a ir a Países Bajos. Entonces, sí, así mismo. Entonces, sí, la ruta es Asunción, España, en vuelo comercial. Recién iba a salir mañana ese vuelo comercial, 18 horas, así como dice el presidente de la DINAC, y el destino final era Ámsterdam, Holanda. Ámsterdam, Holanda era el destino final. Ya se le puso en comunicación a los agentes de la aduana en este caso de Holanda, y también se le pasó los datos de quiénes eran los receptores de esa carga eventualmente. Sí, personas, empresas en este caso, son empresas. ¿Empresas legalmente constituidas allá? Y bueno, evidentemente sí, por eso hacía el proceso de comercio exterior, entonces evidentemente estaba todo documentado y los datos se le pasó. ¿La carga salía como la empresa nacional, la que tiene los, digamos, los paquetes? Con una empresa relacionada. Sí, Que compra, digamos. sí, como una operación de exportación e importación normal. Para tener en cuenta, porque hace rato dijo el ministro que al palpar el envase se notaba cuál era almidón y cuál era cocaína. ¿Y cómo tanto tiempo siguió el curso de esta lógica si es que el esquema funciona hace más tiempo? Le consulto de toda la ignorancia de cómo se hacen los controles para... No, a ver, hay que tener en cuenta que los operativos, cuando empezamos a controlar los puertos, ellos comenzaron a cambiar su forma de enviar al extranjero, ¿ok? Entonces, hoy está totalmente precautelado lo que es puertos fluviales. Entonces, ellos también son creativos a la hora de tratar de sacar la droga desde Paraguay y evadir totalmente los controles, ¿verdad? Eso es lo que nosotros detectamos. Entonces, evidentemente, cada vez más el área de inteligencia está trabajando en las posibles formas. Y tal como lo mencionaba recién el ministro, esta es la carga más grande
aérea que se ha incautado. Hasta que se termine el conteo. Claro, porque la proyección que estamos es lo que decía el ministro, ¿verdad? Por cada paquete, 8 paquetitos por cada caja, 8 paquetes de droga. 500 gramos. 500 gramos son cada uno y evidentemente son 10 pallets. Son 10 pallets, sobre eso, cada pallet tenía 60 cajas. 60 cajas, cada caja 24 paquetitos de 500, sí. Sí, más o menos 3 kilos y medio, 4 kilos por caja se detectó. A simple vista es que no se ve, al tocar. No podemos mencionar eso por una cuestión de seguridad y de investigación. ¿Y eso cómo llega hasta acá? ¿Llega en camiones de Sí. la empresa o del proveedor? Eso está todo ya bien documentado, tenemos toda la información respecto a eso y ya está a disposición del Ministerio Público. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Muy amable. Bueno, ahí está la incautación del mayor cargamento de droga que intentaba ser enviada a Europa por vía aérea. Eso es lo que acaban de anunciar las autoridades en el aeropuerto. El tema de la lucha contra las drogas es un tema de nunca acabar. Hay una estimación hecha por la DEA que el 10% de la droga que sale, de la droga que se trafica, es lo que cae en manos de las autoridades. Y lamentablemente, de acuerdo con esta lógica, que es la lógica que manejan los norteamericanos, que son los expertos tanto en combatir la droga como en traficarlo, porque ustedes saben que la CIA ha echado mano en algún momento al tráfico para financiar algunas actividades ilegales. Cuanto más droga se incauta, quiere decir que más droga está saliendo, de acuerdo con esa lógica. Lamentablemente es así. Muy bien, vamos a continuar con nuestro héroe Hércules. Vimos cómo Hércules consiguió eliminar la plaga de los pájaros de picos, garras y alas de bronce que eran carnívoras, con una campana de bronce que le regaló a Atenea y que él hizo sonar, y los pájaros aterrorizados huyeron lejísimos. Entonces va otra vez contra Aristeo y él le dice: lo que tenés que hacer ahora es capturar al toro de Creta. El rey Minos, en la isla de Creta. Ustedes saben que esta es una parte de la historia que es real, pero de la que no se sabe nada. Estoy hablando de la isla de Creta y del rey Minos y la cultura minoica. No manejaban la escritura y desapareció la cultura minoica. O sea, quedaron las ruinas, pero no se sabe cómo era su conformación política, quiénes eran en realidad, cómo era la raza. Nada se sabe de la cultura minoica, pero sí se sabe que existió porque están las ruinas. El problema es que no manejaban la escritura. Bueno, esa es una disquisición, no tiene que ver con la historia de Hércules. Bueno, entonces, el rey Minos de la isla de Creta le había prometido al dios Poseidón que iba a sacrificar en su honor lo primero que saliera del mar. Entonces, el dios de los océanos, que es Poseidón, hizo surgir un toro para que Minos matara al toro, ¿verdad? Porque Minos le había prometido a Poseidón que le iba a matar a lo primero que saliera del mar. Pero el rey Minos quedó enamorado del toro. Era un ejemplar tan lindo, tan bien plantado, tan de raza, con una genética pura, fruto de los laboratorios de genética de la época. Entonces dijo: no le voy a matar a este toro, demasiado lindo es. Voy a sacrificar otro toro en su lugar. Total, ¿cómo se va a dar cuenta Poseidón cuál es el toro que mato?
y a este toro tan lindo lo voy a guardar como semental para mis manadas. Imaginen, estamos hablando de hace miles de años, ya los ganaderos de esa época, como el rey Minos, pensaban en mejorar el ganado mediante el cruce genético. Qué loco, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que Poseidón, por supuesto, era un dios. No le iban a joder así nomás y se enojó muchísimo cuando vio lo que hizo el rey Minos. Y entonces hizo que el toro se volviera una bestia salvaje que no podía ver gente ni animales, lo que veía atacaba. Esa es una versión. Hay otra versión que es bastante más perversa, según la cual la venganza de Poseidón fue que la esposa de Minos, Parsífae, se enamore del toro, tuviera relaciones con el toro, y de esas relaciones ella queda embarazada y nace el Minotauro, el famoso monstruo al que Minos encerró en un laberinto que fue diseñado por Dédalo, que era un arquitecto. Bueno, en cualquiera de las dos versiones, lo que tenía que hacer Hércules era matarle a un toro salvaje. Sea el toro que salió del mar y que guardó el rey Minos, o sea el toro que nació de los amoríos de la esposa del rey Minos con el toro. Hércules llega a Creta, captura al toro con su fuerza, lo ata y le entrega a Euristeo. Otra misión cumplida. Bueno, le dice Euristeo, ahora lo que tenés que hacer es robar las 4 yeguas de Diomedes. ¿Quién era Diomedes? Diomedes era un gigante que alimentaba a sus yeguas con carne humana, porque decía que eso le daba mayor velocidad a las yeguas. Hércules dice, acá voy a necesitar gente. Entonces junta un pequeño grupo de voluntarios y va una noche, roba las yeguas, pero Diomedes, que tenía un ejército, salió a perseguirle a Hércules y a sus amigos que llevaban las 4 yeguas. Y consiguen estos muchachos alcanzarle a Hércules y a sus amigos. Entonces se produce una pelea. Hércules le agarra a Diomedes y le tira contra sus propias yeguas. Y las yeguas, que eran alimentadas con carne humana, huelen la carne humana del dueño, de su dueño, y le comen rápidamente al dueño, ¿verdad? Así que Diomedes termina siendo alimento de sus propias yeguas. Hércules le entrega al rey Euristeo estos animales tan peligrosos que se alimentaban con carne humana, y Euristeo le regala las yeguas a Hera. Hay también acá una leyenda que dice que el caballo de Alejandro Magno, Bucéfalo, era descendiente de una de esas yeguas. Bueno, esa es otra historia. Bueno, llegamos a la 9ª misión de Hércules, que era robar el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas. Las Amazonas eran un pueblo de mujeres guerreras que eran guerreras a caballo, y que para poder lanzar sus flechas mientras cabalgaban se amputaban el seno derecho. Se sacaban el seno derecho para poder ahí
apoyar el arco para apuntar mientras cabalgaba. Qué doloroso, ¿verdad? Y qué pérdida, ¿verdad? Bueno, pero fuera de ese pequeño detalle, dicen que eran muy lindas las amazonas, y la reina de estas amazonas era Hipólita. Entonces, Hércules tenía que robar el cinturón de Hipólita. Este cinturón había sido un regalo de Ares. Ares, dios de la guerra, que para la mitología romana era Marte. Hipólita estaba muy orgullosa de ese cinturón que le había regalado nada menos que el dios de la guerra. Hipólita lucía siempre ese cinturón con orgullo porque le daba estatus de gran guerrera, ¿verdad? Pero aquí que una hija de Euristeo, Admete, había visto una vez el cinturón de Hipólita y demasiado quería. Así que para regalarle a su hija, Euristeo le dice a Hércules: anda y robame el cinturón de Hipólita. Hércules, ya acostumbrado a no acometer solo estas tareas tan peligrosas, forma nuevamente un grupo de voluntarios, un pequeño grupo de voluntarios, y va en barco hasta la ciudad de Temiscira. Temiscira era una ciudad que tenía un puerto, por supuesto, sí, está a orillas del Mediterráneo, y le invitó a Hipólita, le había enviado una invitación a Hipólita para reunirse con él en su barco. Hipólita también, muy guerrera, pero le gustaba mucho Hércules, que siendo hijo de un dios, con toda la fuerza que tenía y con todas las hazañas que ya había protagonizado, era un partido apetecible para una mujer guerrera. Y entonces sube al barco de Hércules y le dice: ¿qué tal, Hércules? ¿Cuál es el motivo de tu viaje? ¿Por qué me invitaste? Y Hércules le dice la verdad. Resulta que Euristeo me ordenó que le lleve el cinturón que te regaló Ares porque su hija quiere mucho. Hipólita, derretida ante la presencia de Hércules, decide regalarle el cinturón para que él cumpla con su misión. Pero aquí que nuevamente aparece la diosa Hera, que era bastante entrometida, ¿verdad? Así que hasta ahí es el capítulo que relatamos hoy de las hazañas de Hércules. Vamos a continuar seguramente el próximo lunes. Pero por ahora lo que vamos a hacer es irnos a la pausa. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llámanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura.
Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, #carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, 19:20 minutos. Esta siesta y esta tarde empezó a correrse el Grand Prix de Miami de Fórmula 1. Un solo ensayo. Una sola práctica a la siesta. En esa práctica el más veloz fue Max Verstappen. Esta tarde se corrió la quali para la carrera sprint de mañana, que es una carrera corta. Y en esta quali Verstappen salió en la quali 1/4, en la quali 2/4, pero como siempre en la que vale, en la que lleva la pole position, Verstappen fue el más veloz. Muy simpático porque el tipo sentía mal su auto y cuando llega al final y le dicen desde su equipo, buen trabajo Max, sos pole position, fuiste el más veloz, y dice, ¿qué le pasó a los otros? Porque yo fui un desastre. Se sorprendió de ser él el que llegó en la pole position, porque había cometido un par de errores, no se le quedaba bien el auto en las curvas. Pero imagínate, aún así, cometiendo errores, el tipo fue el más veloz. Y mañana, por supuesto, va a partir en primer lugar. En la carrera sprint, que es la carrera corta, se va a correr la carrera sprint y después de la carrera sprint se hace la quali para ver qué posición ocupan los autos en la carrera realmente importante, la que da más puntos, que es la del domingo. Así que estamos expectantes para un fin de semana con muchas cosas, entre ellas la Fórmula 1. Vamos de vuelta a la pausa. Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chapago azul. Alimentos Guaraní, para toda ocasión. Alimentos Guaraní, disfruta de su sabor, que no falte en tu mesa. El idioma del sabor.
Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, ya no hay tiempo para nada. Que tengan todos un feliz fin de semana. Vamos a encontrarnos de vuelta el lunes a las 8 de la mañana. Ya saben que el que nos esté escuchando a esa hora, ya sabe también muy bien lo que es. Que sean felices este fin de semana. Chao. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Nous allons changer le décor et